Respirar, tomar agua, regular el clima, gran parte de lo que sostiene nuestra vida depende de los ecosistemas tropicales, aunque no siempre caigamos en cuenta. Por eso lo que ocurre en un bosque como los del Chocó andino no se queda ahí, nos impacta a todos. La buena noticia, más de 40 investigadores se unieron en un estudio que analizó la recuperación de más de 10.800 especies en estos entornos naturales. El resultado sorprende y anima. Pueden recuperar más del 90% de su biodiversidad en 30 años. El estudio documenta además el regreso de especies emblemáticas como la rana marsupial cornuda, el pavón grande y el mono araña de cabeza marrón. Les contamos qué pasa cuando la vida regresa al bosque. La vida vuelve a los bosques tropicales ecuatorianos. Y la noticia ha llegado lejos, muy lejos. Y no es para menos, pues en tierras que fueron intervenidas y maltratadas por el hombre, especies que se creían perdidas han reaparecido. Las que habían huido van regresando, y todo a una velocidad que se creía imposible. De ahí que los ojos de la comunidad científica estén volteando a ver con esperanza al Chocó ecuatoriano. Pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué que un bosque se recupere es tan importante para usted y para mí, ya sea en la ciudad o en el campo? Bueno, pues vamos por partes. Y lo primero es decir que estas conclusiones son el resultado de un estudio muy particular que ha dado la vuelta al mundo y que se hizo en el corazón de la provincia de Esmeraldas. El estudio lo que buscaba era ver qué tan rápido se puede regenerar un bosque. Y existen muchos estudios que realizan este análisis de qué tanto se regenera un bosque a nivel de árboles y plantas. Pero no se había hecho estudios a profundidad para analizar qué tan rápido se regenera la biodiversidad. Entonces, desde el 2021 hemos tenido varios estudiantes que han visitado la Reserva Canandé y lo que ellos han hecho es, cada uno se especializa en una taxa distinta y ha hecho estudios para ver en distintos plots de tierra cómo se van repoblando estas zonas. Entonces tienes cómo se va repoblando una zona que fue destinada al pastizal, otra que fue destinada al cacao, otra que ya es bosque secundario. Analizaron, por ejemplo, qué tan rápido se recupera la bacteria que está en el suelo, qué tan rápido vuelven a repoblar las aves, qué tan rápido vuelven a repoblar los insectos. Los resultados indican que durante 30 años toma que un bosque secundario logre retomar el 90% de la biodiversidad que tenía. Entonces, esto tiene implicaciones súper interesantes a nivel de acciones que se pueden tomar para proteger los bosques. El 90% de la biodiversidad recuperada en apenas 30 años. Esto es algo que llena de esperanza a la comunidad científica, tanto que los resultados del estudio llegaron a la prestigiosa revista Nature y de ahí ha sido replicado a otras publicaciones de renombre. Pero ¿por qué este dato es de tanta importancia? Pues porque la pérdida de bosque es de los problemas ambientales más serios que enfrenta en la actualidad el mundo y, claro, el Ecuador. Alrededor del 61% de la cobertura boscosa en los bosques tropicales, entendidos como bosques tropicales en todo el mundo, se ha perdido desde el 2001 hasta el 2024. En la actualidad, alrededor del 70% de los bosques tropicales son bosques secundarios, es decir, bosques que han sufrido algún tipo de intervención y que están recuperándose. En el Ecuador, la situación es quizá aún más grave porque se estima que en zonas como el Chocó, es decir, toda la región que corresponde a los bosques húmedos de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, se ha perdido alrededor del 90-95% de la cobertura boscosa. Solo existe el 2.5% de la vegetación original de los bosques en el Chocó. Lo escuchó bien, cerca del 95% del bosque húmedo del norte del país se ha perdido. Y justamente en esta zona tan sensible fue donde se realizó el estudio del que le hablaba. Este es el llamado Chocó de zonas bajas, que es la parte del Chocó más alejada de la cordillera de los Andes. Chocó es uno de los ecosistemas más megadiversos que existen a nivel mundial y nosotros podemos encontrar el Chocó en el Ecuador, en las laderas de los Andes hasta a la zona de la costa.
Entonces nosotros tenemos chocó de tierras altas, que puede ser por ejemplo Mindo, y tenemos chocó de tierras bajas que se encuentra en la zona de Esmeraldas. Se estima que únicamente nos queda menos del 5% del chocó de tierras bajas en el Ecuador, y por eso es que es tan importante proteger este ecosistema, porque es el último que nos queda. Otra particularidad del estudio fue la manera en la que se hizo. Pues, para que fuera posible, hubo que coordinar esfuerzos entre varias instituciones y universidades, en Ecuador y Alemania. 41 investigadores participaron. Se analizaron 10.800 especies y 23.500 secuencias bacterianas. Algo sin precedentes en este tipo de estudios. Este trabajo es el primero que prueba de forma empírica cómo dos propiedades de los ecosistemas se pueden medir. Resistencia, que es la capacidad que tiene un ecosistema para tolerar intervención humana, es decir, deforestación, ¿no? Y la otra propiedad es recuperación, que es la capacidad que tiene el ecosistema de volver a su estado inicial. En este caso, el estado inicial es un bosque maduro. Y eso se hizo en diferentes grupos, ¿no? Desde bacterias, pasando por mamíferos terrestres, aves frugívoras, aves terrestres, abejas, arañas, hormigas, hasta especies de árboles, ¿no? Y para tomar esa cantidad de datos, obviamente se tiene que ir al bosque y recopilar datos de observaciones. Ese trabajo incluyó más de 3-4 años de trabajo en campo, ¿no? para llegar a tener esos datos y luego usar modelos matemáticos para determinar qué tan rápido se recuperan estos tres componentes, ¿no? La riqueza de especies, qué tan abundantes son en el sistema y cómo la combinación de riqueza y abundancia determinan la recuperación de la diversidad. Dicho de otro modo, para decir que ha vuelto la biodiversidad, hubo que medir no solo el número de especies que reaparecieron, sino también la cantidad en la que lo hicieron. Y luego también las relaciones con otras especies que se restablecieron. Y de entre todos estos retornos, hubo algunos que sorprendieron más que otros. En la Reserva Canandé de la Fundación Jocotoco hemos visto que estos últimos años han aparecido nuevas especies o reaparecido nuevas especies. Entre esas está una mayor población del mono araña, por ejemplo. Está también el oso hormiguero gigante y también la rana marsupial cornuda. Esta rana se creía extinta y hace un par de años la redescubrieron en la Reserva Canandé. Habíamos dicho que el 90% de la biodiversidad se recuperó en 30 años. ¿Cuál fue ese 10% que no se pudo recuperar y por qué? Entonces, para regenerar un bosque que fue degradado, vas a tener las especies que se movilizan fácil, como las aves, los murciélagos, las abejas, que te ayudan a repolinar, te ayudan a dispersar las semillas y ayudan a que el bosque se vaya regenerando de manera rápida. Pero hay otros que no se regeneran de manera rápida, y estos, por ejemplo, pueden ser los árboles. Si es que tú tienes árboles y están tratando de competir con una plantación que fue dedicada al cacao y tienes árboles de cacao, vas a tener a estas dos especies compitiendo por los mismos nutrientes y por la luz. Entonces, los árboles es una de las especies que se demora más en regenerar. Otro, por ejemplo, son las bacterias. Y las bacterias también hace sentido porque como están debajo del suelo, no tienen todas estas dinámicas de los animales moviéndose por encima y ayudando a que esto se regenere. Pero bueno, aquí la buena noticia es que gran parte de un bosque húmedo se recupera rápidamente, si dejamos claro que la naturaleza haga lo suyo. Ahora, ¿por qué deberíamos dejar que eso pase? Pues porque a la larga lo que está en juego es la sostenibilidad de toda la humanidad. El tener bosques implica que haya mayor capacidad de captura de carbono, principalmente dióxido de carbono. El dióxido de carbono es uno de los principales gases que están relacionados con el efecto invernadero. Entonces, mientras más cobertura boscosa hay, mayor captación de dióxido de carbono se tiene y por lo tanto mayor probabilidad de reducir la temperatura de la superficie terrestre, ¿no? Por otra parte, los bosques o tener cobertura boscosa también tiene implicación directa en los patrones climáticos.
por la probabilidad de generar mayor proporción de masas de aire caliente con alto contenido de humedad, es decir, mayor probabilidad de tener lluvias. Tener ecosistemas saludables, biodiversos y restaurados tiene un impacto no solo en el bosque que se está regenerando, pero ese bosque es responsable de dar todos los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos, tanto en la ciudad como en las comunidades que están alrededor de los bosques. Agua limpia, aire puro, que al final de cuentas nos impactan a todos, entonces por eso es importante la protección. Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar que los bosques se recuperen? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja este estudio? Creo que este estudio, uno de los mensajes claves es que todos podemos aportar a proteger los bosques que se están regenerando. Y esto lo pueden hacer de varias maneras. Por ejemplo, visitando estos espacios, reservas que se han creado, parques nacionales que ayudan a proteger los bosques. Al final de cuentas, uno protege lo que conoce. Entonces, el salir a conocer toda la biodiversidad que tiene por ofrecer el Ecuador es un primer paso para proteger las cosas tan bonitas que nosotros tenemos. En el Chocó, la mayoría de los bosques son bosques que han tenido o que tienen algún nivel de intervención. Entonces, cambiar la idea de que estos bosques no son ricos en especies o no tienen alta diversidad de especies es una idea que hay que cambiar. Entonces, el principal hallazgo es ese. O sea, el enfoque de conservación no solamente debería ser el de conservar los bosques maduros, sino bosques secundarios o bosques que están en etapas de regeneración. El crear mecanismos que les permitan, por ejemplo, a las comunidades locales que tienen bosques secundarios o bosques en recuperación, que les permita a esas comunidades ser parte de algún mecanismo de conservación y de uso sostenible del recurso, es algo que creo que también puede ser un mensaje positivo de esta investigación. Mírelo así. Siempre se dijo que los bosques y las selvas vírgenes deben cuidarse. Eso sigue siendo así. Pero ahora sabemos que esa protección también hay que extenderla a los bosques secundarios, a esos que han sido intervenidos por la mano del hombre. ¿Que si vale la pena? La ciencia dice categóricamente que sí, y que además los resultados los podríamos disfrutar antes de lo que se pensaba.